Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio. En otras palabras, nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, una vez más, después de dos grandes episodios hablando un poco de economía, hablando un poco de cómo estamos llegando a donde llegamos en términos económicos, en justamente la situación en la que nos encontramos ahora mismo y de dónde nace todo este problema y cómo se podría llegar a solucionar este problema. Obviamente esto forma parte de una serie de videos que va a tender hacia dar un punto o hacia dar una opinión de por qué dolarizar el país podría ser una alternativa. Obviamente voy a volver justamente porque yo el episodio pasado a lo mejor no hice tanto énfasis en esto y dije que la propuesta sea dolarizar como algo que había que hacerse sí o sí. Yo acá vengo a transmitir un mensaje de por qué podría llegar a ser una solución dolarizar. No digo ni que sea la solución, la mejor solución, la única solución. No, digo por qué podría ser una opción dolarizar. Viene un candidato, propone esto y a lo mejor hay gente que no es que no confía en ese candidato o no es que no cree que sea la mejor solución, sino que a veces no la entiende. Y me gustaría a mí, desde mi humilde lugar y desde mis conocimientos que realmente no son, si bien tengo un gran interés por la economía, no soy un licenciado, no soy un experto de esa gente que van a ver en la tele y que trae un montón de conceptos y de análisis de todos lados, desde mi humilde punto de vista voy a intentar explicar por qué podría llegar a ser una solución. Y hoy vamos a hablar del Banco Central, ¿sí? El famoso Banco Central que se quieren cerrar, lo quieren dinamitar, lo quieren demoler, no sé qué van a hacer. Obviamente no lo van a demoler, pero sí lo quieren cerrar y sí lo quieren eliminar de toda esta ecuación para defender la política monetaria argentina. ¿Por qué? Porque Argentina va a dejar de tener política monetaria si se dolariza, porque la moneda de Argentina va a ser el dólar y posteriormente la libertad de monedas. Pero bueno, el Banco Central sí o sí aparece en esta ecuación y tenemos que entender qué hace el Banco Central, por qué existe un Banco Central. O sea, lo van a ver en todos lados, en Twitter, en la tele, en gente que da opiniones de qué hay que hacer con el Banco Central. Pero primero hay que entender qué hace, o sea, en los papeles, qué función tiene el Banco Central, por qué existen los bancos centrales en los países y por qué hay países que no lo tienen también. Porque hay países que funcionan sin Banco Central, también son economías chicas, son economías que funcionan diferente, puede ser, pero existen. Y a lo mejor tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas. Eso hay que plantearlo y hay que entender primero por qué. ¿Qué hace el Banco Central en nuestra economía? Primero vamos a definir el Banco Central. El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica, muy importante esto, del Estado. Actúa como agente financiero del Estado y a la vez es asesor económico, financiero, monetario, crediticio, etc. Y mantiene relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro de Economía. Si bien no está sujeto a órdenes, indicaciones ni instrucciones del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante porque hay mucha gente que piensa que el Banco Central, si bien obviamente es parte del Estado, es una entidad pública, pero es autárquica, tiene su propia autonomía, su propio presupuesto, sus propias decisiones y va a ir por afuera del Estado Nacional, del Tesoro Nacional. Porque imagínense que el Banco Central es una cosa y el Tesoro Nacional es la plata que tiene el gobierno. El Banco Central es otra cosa. El Banco Central se encarga de la moneda y es autárquico, emite sus propias decisiones. Aunque en los papeles emite sus propias decisiones, porque hay una realidad muy cierta acá en Argentina y es que el Banco Central y el Ministerio de Economía o el gobierno tienen constante comunicación y no es que funcionan separados, no es totalmente autárquico y por eso hay partidos políticos, creo que Juntos por el Cambio propone la independencia absoluta del Banco Central. El Banco Central tiene que tener independencia absoluta, pero por definición en Argentina no se cumple. En Argentina van de la mano el Banco Central y el gobierno justamente y así nos han llevado hasta donde estamos ahora. ¿Por qué digo esto? Y lo van a entender más adelante. Una de las posibilidades que tiene el gobierno es financiarse a través de la emisión de moneda, que lo vengo diciendo, y el Banco Central es el que emite la moneda, por ende están hoy en día en Argentina bastante conectados. Me gustaría recalcar esto que dice que la misión primaria y fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. La única función que tiene el Banco Central en todo esto es preservar el valor de la moneda, que esté ordenada la moneda en Argentina, que tenga un valor, que tenga un valor, fíjense, tan sencillo como eso, que valga algo. Hoy en Argentina no vale la moneda. Falló el Banco Central en preservar el valor de la moneda. Y no hablemos solamente del Banco Central de la República Argentina. Hablemos del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. La Reserva Federal de Estados Unidos es un banco que generó desde su existencia con el dólar estadounidense, que lo usa todo el mundo, 100% de inflación. El mayor desequilibrio se da a partir del 71-70, cuando se abandona el patrón oro, que el dólar deja de estar respaldado por oro, se liberó un poco la emisión de dólares y así se fue depreciando, por así decirlo, porque si le das rienda suelta a emitir, ya lo dije, el ejemplo de los libros, pierde valor tu moneda. Bien, la misión primaria y fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. ¿Lo cumplió? No. Está totalmente en evidencia que no lo cumplió. Pero bueno, vamos a ver ahora qué funciones tiene el Banco Central en una economía. Son 7 las funciones, algunas tienen más peso, otras menos peso, pero por ejemplo podríamos decir a simple vista que es custodio y administrador de reservas de oro y divisas, o sea, las divisas internacionales que tenemos y
el oro que tenemos. Obviamente no hay lingotes de oro, no se imaginen eso, no es como la Casa de Papel, pero sí hay posesiones de oro. Argentina tiene posesiones de oro. El Banco Central justamente es custodio de esas reservas. Esto es sencillo, no hay mucho que explicar. También es responsable de la política monetaria. Esto es un mecanismo bastante, no sé si complejo, pero no da para explicarlo ahora porque me tengo que ir por las ramas. El responsable de controlar la oferta monetaria. ¿Se acuerdan que hablamos justamente del encaje de los bancos hace un par de videos atrás? Cómo hacía el Banco Central para exigir más reservas por parte de los bancos y así justamente reducía la oferta o expandía la oferta con los encajes. Bueno, eso justamente es decisión y potestad del Banco Central. Es el que se encarga justamente. Y en Estados Unidos está pasando algo, por ejemplo, que la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés. Cuando se suben las tasas de interés, baja la oferta monetaria. Y esto lo voy a explicar con un punto siguiente acá de la función del Banco Central, que va bastante de la mano con esto, que es el banco de bancos. O sea, es responsable de la política monetaria y también es el banco de bancos. ¿Qué significa? Que es el encargado de prestar plata al sistema financiero, a los bancos particulares, a cambio justamente de una tasa de interés. Yo te presto plata, vos el día de mañana me la devuelves con un interés. Esa función la tiene el Banco Central. Y así funciona un poco el sistema, así se evitan las corridas, así evitan que los bancos se queden sin dinero para atender a las necesidades de caja. O sea, si la gente quiere ir de golpe a retirar los billetes que tienen sus cajas de ahorro, por ejemplo, el Banco Central puede actuar como prestamista de última instancia de los bancos particulares para prestarle dinero. El problema es que el Banco Central lo que puede hacer es aumentar la tasa de interés de esos préstamos. Cuando se aumenta la tasa de interés de los préstamos que le dan a los bancos particulares, obviamente esa plata se vuelve más cara. Por ende, el Banco Central, cuando le devuelvan esa plata, obviamente los bancos particulares van a tener que devolver más dinero. Por ende, se elimina dinero del sistema y así se contrae la oferta monetaria. Eso en Argentina no está pasando, pero sí está pasando en Estados Unidos, porque lo vieron necesario. La Fed aumentó un montón las tasas de interés. Entonces, bueno, para resumir, dije 3 puntos. Custodio y administrador de reservas de oro y divisas, responsable de la política monetaria y banco de bancos. Es el quien impone las normas a los bancos o a las entidades financieras, como por ejemplo hace poco se armó medio un quilombo con el tema de Mercado Pago, que pusieron unos límites para ingresar plata a la cuenta de Mercado Pago a partir de los bancos, no sé, pero se armó un quilombo, porque el Banco Central establece las normativas para las entidades financieras. También podemos decir que es el proveedor de dinero de curso legal, es quien emite moneda. Esto es bastante obvio, lo vengo diciendo desde antes, pero una de las funciones que tiene es emitir moneda y ahora vamos a ver cómo lo hace. También vamos a decir que el Banco Central es ejecutor de la política cambiaria. Hay diferentes tipos de política cambiaria que puede tener un país, pero en Argentina justamente se dio durante mucho tiempo una gran intervención del Banco Central, o al menos durante este último tiempo, que es el famoso quieren llegar hasta las elecciones. El Banco Central interviene vendiendo dólares para aumentar la oferta de dólares y así hacer que el precio no se dispare. El problema es que el Banco Central se está quedando sin dólares. Eso es bastante evidente. Ya no sabemos de dónde pedir prestado y le está costando mucho mantener la brecha cambiaria y eso obviamente se está reflejando. Hoy creo que el dólar, si me fijo ahora, el dólar está en 900, 800 y mucho. Entonces está bastante jugado en este sentido porque ya no puede controlar la política cambiaria. Ya se está quedando sin recursos para actuar. Y también tiene la capacidad de ser prestamista de última instancia al gobierno nacional. ¿Qué significa? Que en el caso del gobierno nacional no encuentre financiamiento, el Banco Central podría prestarle plata al gobierno nacional. ¿Qué problema hay? Es que la forma que tiene el Banco Central de prestar plata es imprimiéndola. Si imprimís plata, hay inflación. No sé si ya sacaron esa conclusión de todos los videos que vengo haciendo. Pero bueno, obviamente esto está regulado. Los anticipos que el banco puede hacer al gobierno tienen un límite, que es hasta el 12% de la base monetaria. O hasta el 10% de la recaudación de los últimos 6 meses de ese año. Bueno, no importa, pero hay un límite. Eso es lo importante. Les cuento un spoiler, el límite ya lo rompieron. O sea, no se preocupen que el límite ya lo rompieron. Es muy importante que hayan entendido las principales funciones que tiene el Banco Central y qué hace en la economía un Banco Central. ¿Por qué ya se está hablando de cerrar el Banco Central? ¿Por qué se plantea cerrar el Banco Central? ¿Qué es lo que hay en el Banco Central que tanto preocupa y que tanto enciende las alarmas y enciende la necesidad de querer cerrarlo? Bien, para esto vamos a tener que hablar otra vez del concepto, porque esto lo hablé en el episodio del Barcelona, cuando analizaba las cuentas del Barcelona. Hablaba de activo, pasivo, patrimonio neto. Bueno, esto es algo bastante parecido. El Banco Central tiene activos, cosas que tiene, y pasivos, cosas que debe, por decirlo de alguna forma, o cosas que se puede así resumir un poco en cosas que tiene versus cosas que debe, o cosas que tiene que devolver, vamos a decirlo de alguna forma. Síganme bastante en esto. El activo es todo lo que el Banco Central tiene a su disposición. Bien, esto es bastante fácil. ¿Qué puntos hay del activo? Tenemos las reservas de oro, divisas y otros activos externos. Hay un montón y se subdivide en un montón de cosas, pero es principalmente dólares, oro, pueden ser otras monedas internacionales de cualquier tipo. Tiene títulos públicos. ¿Se acuerdan que el episodio pasado le hablé de los títulos de deuda que podía emitir el Estado?
tiene títulos públicos, tiene créditos al sistema financiero del país. Obviamente cuando vos le prestás a alguien, vos lo que tenés es un activo, tenés un derecho de cobro a esa persona. Significa que tu activo es que esa persona te tiene que devolver. El pasivo, cuando vos tenés que devolver, vos podés tener un activo justamente que diga que me corresponde tanto. Y por último tiene adelantos transitorios al gobierno nacional. Otra vez, yo presté, el Banco Central prestó y ahora tiene el derecho a que le devuelvan lo que prestó más los intereses. Entonces tenemos básicamente dos puntos fáciles. Reserva de oros y divisas, es obvio lo que todos sabemos. Títulos públicos también son cosas que tiene. Y después tenemos las cosas que tiene que cobrar o que le corresponden cobrar, como los créditos al sistema financiero, o sea, a los bancos, y los adelantos transitorios al gobierno nacional. Espero que me estén siguiendo. Yo lo trato de hacer lo más simple posible, pero bueno, espero que esté logrando mi objetivo. Pero después también tiene un pasivo el Banco Central. Tiene el pasivo monetario y el pasivo no monetario. Lo que nos interesa a nosotros es el pasivo monetario. Cuando hablamos del pasivo del Banco Central tenemos que tener en cuenta que es algo que emitió el Banco Central, algo que tiene que estar respaldado por el Banco Central. ¿A qué me refiero? Si yo dije que antes en el patrón oro, todos los billetes estaban respaldados por oro. ¿Qué significa? Que si vos ibas con un billete de $100, ibas al Banco Central, suponete, y lo podías canjear por oro. La misma cantidad que había de oro, había de billetes. Todo estaba perfectamente respaldado. Uy, choqué el micrófono. Algo similar pasó, por ejemplo, en la convertibilidad argentina. Todos los billetes estaban respaldados en todos dólares. El problema de la convertibilidad es que llegó un punto que no se podía sostener y por eso se devaluó la moneda, porque no había forma de respaldar todo exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Banco Central? Pasivo. ¿Qué puede ser uno de esos pasivos? La plata, los billetes que tenemos todos nosotros. Esos billetes tienen que estar respaldados en algo, del activo. El activo y el pasivo tienen que ser iguales. Entonces, yo lo que tengo del pasivo lo tengo que tener igual del activo. Bien, entonces le voy a nombrar los pasivos que tiene el Banco Central y así vamos a entender cómo están igualados con el activo. Uno de esos pasivos son los billetes en circulación, o sea, estos billetes son pasivos del Banco Central, si bien un billete de 10 pesos, que vamos a hacer con un billete de 10 pesos, los billetes son pasivos del Banco Central, que están respaldados. Después tenemos los depósitos de las entidades financieras, esos son los famosos encajes, son depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, que también forman parte del pasivo, o sea, esa es una plata que no es del Banco Central, se podría decir, sino que son de los bancos particulares. Están las obligaciones con organismos internacionales, o sea, si dijimos que cuando vos prestás y tenés un derecho, forma parte del activo, cuando pedís y tenés una obligación de pagar, también forma parte del pasivo. Entonces tenemos las obligaciones, la deuda del Banco Central, o sea, la deuda propia con los organismos internacionales, y después tenemos títulos emitidos por el Banco Central, que bueno, esto podría ser en una menor medida porque también el Banco Central tiene títulos emitidos por el gobierno. Bien, hasta ahora bastante bien. Entonces, dijimos que los activos tienen que igualarse con los pasivos. Si imprimieron tantos billetes, Argentina no tiene dólares, tiene bastante poco oro. Nadie nos tiene que pagar, o sea, no tenemos tantos préstamos a nuestro nombre, digamos. No tenemos tanta gente que nos tiene que pagar algo. ¿Dónde se justificó la emisión monetaria? ¿Por qué hay tantos billetes si no hay nada que respalde esos billetes? Bastante curioso, ¿no? O sea, es algo difícil de justificar y es algo que se ve mucho en las noticias, pero el Banco Central se las ha ingeniado, principalmente el gobierno, porque como dije al principio, el Banco Central y el gobierno están muy entrelazados. El Banco Central modificó ese activo o la composición de ese activo para justificar una gran emisión. Hablemos de un caso que a todos nos suena conocido, el FMI. El FMI te pone un límite. ¿Qué quiere decir? Que te pone un límite de la cantidad de asistencia que puede dar el Banco Central al gobierno. ¿Lo cumplimos ese límite? Massa dijo que sí. Massa en la entrevista con Fantino, por ejemplo, nuestro ministro de Economía, dijo que el FMI le ponía límites y que no podían dar tanta asistencia, no podían emitir tanta moneda. La realidad es que lo rompieron ese límite. Hay un artículo de Bloomberg acá, si quieren se los pongo en pantalla o en la descripción. Ustedes no me van a poder contestar, pero bueno, si me acuerdo lo pongo en pantalla. El FMI también puso un límite y también lo rompieron, también se pasaron. ¿Y cómo hicieron esto? Poniendo títulos de deuda. ¿Se acuerdan de los bonos que dije? Poniendo títulos de deuda en el Banco Central. ¿Qué significa? Que el gobierno emitió títulos de deuda, el Banco Central los compró, la plata con la que compró ese bono, ese título de deuda, fue a parar al tesoro. Con eso hicieron todos los planes que hicieron, como por ejemplo los créditos a tasa cero, los 1.000 millones de planes sociales que hay en Argentina, los subsidios, un montón de otras cosas. Hicieron todo eso y el Banco Central se quedó con los títulos de deuda. Bueno, uno puede pensar, está bien, esa deuda el día de mañana te la van a devolver por parte del gobierno. No sé si se acuerdan que dije el episodio pasado que los bonos, los títulos argentinos cotizan un 30% porque no hay credibilidad de pago. No hay credibilidad de que alguien vaya a pagar esos títulos de deuda. Entonces, sí, en el activo figura que tenemos un montón de títulos de deuda. ¿Realmente lo van a pagar? ¿Realmente está respaldado realmente todos esos billetes que pusieron en circulación con los títulos de deuda? ¿Con los activos reales del Banco Central? Parece que no.
Me parece que hay algo que no cierra en todo esto. Títulos de deuda que son de muy poca credibilidad en manos del Banco Central. El Banco Central obviamente imprimió los billetes, se los dio, porque el Banco Central hace eso. O sea, si le entran billetes al Banco Central, los destruye. Y si quiere pagar algo, crea nuevos y los da. Bueno, pusieron estos títulos de deuda de dudosa credibilidad y justificaron la impresión de billetes. Qué lindo quilombo. O sea, el Banco Central pasó de ser prestamista de última instancia a acreedor de primera instancia. Como nadie quiere esos bonos, el gobierno dijo, no, toma, agárralo vos, agárralo vos. Y el Banco Central forma parte de una misma cosa con el gobierno, porque no es autárquico como se supone que tiene que ser. Y dice, bueno, está bien, te compro los títulos de deuda. Pero fíjense este dato, dice, de acuerdo con el informe P por Q, del stock total de bonos, o sea, la cantidad de bonos y letras totales que hay, el 61% se encuentra en manos del sector público y el 35% en poder del Banco Central y el 26,5% en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Entienden? ¿Qué mecanismo funciona acá? Te doy el bono que no te voy a pagar el día de mañana. Vos me das los billetes, yo hago lo que quiero con esos billetes. Lo hicieron con el Banco Central y lo hicieron con el ANSES, la plata del sistema provisional argentino, la plata de los jubilados, la plata de los discapacitados, de los pensionados. A mí me hace ruido. Es difícil, da bronca decir que todo esto pasa desapercibido y hasta dónde lo han llevado, pero es bastante duro. Para mí, yo cuando lo leí todo esto y pude realmente comprender cómo funcionaba todo, es realmente decir, entregaron al país a su suerte. Y por eso estamos con el contexto macroeconómico que estamos ahora. Pero bueno. Bien, explicamos el activo. Expliqué que un componente del pasivo eran los billetes que hay en circulación. Bueno, falta otra cosa del pasivo, algo muy importante, que son las famosas LELIQs. La famosa pregunta que le hizo Milei a Patricia Bullrich, ¿qué vas a hacer con las LELIQs? Es bastante curioso. Yo dije que el Banco Central podía aumentar la tasa de interés de la plata que le prestaba a los bancos, o sea, decir, te presto la plata, por ejemplo, BBVA, te presto la plata, pero vos el día de mañana me vas a pagar esa plata más un 10%, suponente. Ahora el Banco Central, ¿qué puede hacer? Bueno, te presto la plata, pero en vez de 10 me vas a tener que pagar 20. Está bien, a lo mejor el banco ya no empieza a pedir tanta plata y empieza a... Y si pide esa plata porque realmente la necesita, tiene que volver más. Por ende, saca plata del sistema. Sale plata de los bancos, se contrae la oferta monetaria y, en teoría, si todo fluye como tiene que fluir, se aprecia la moneda porque hay menos billetes dando vuelta. Ahora, eso es un mecanismo. En Argentina ya llegamos en una bola tan vertiginosa, por así decirlo, de que ya ni con eso ya no alcanza para contraer la oferta monetaria. Porque ojalá fuera solamente un problema de la oferta monetaria, ojalá fuera un problema que hay un montón de billetes dando vuelta. Porque en Estados Unidos también hicieron una política expansiva, pero el dólar lo usa todo el mundo. El peso no lo quiere nadie. Ese es el problema, que nadie quiere el peso. Y si nadie quiere el peso, obviamente que el gobierno tiene que buscar alguna forma de decir, necesito que la gente ponga la plata en los bancos, necesito que la gente ponga la plata en el sistema financiero para que la economía funcione. ¿Qué significa? Te dan plata, vos tenés que elegir si compras dólares y los metés bajo el colchón o los pones en el sistema financiero. Si los pones en el sistema financiero, es decir, los bancos, la economía genera créditos, genera un sostén y se empiezan a mover y vamos a decir, no sé si crece, pero se mueve la economía. Si vos sacás plata del sistema financiero, eso lo desestabiliza por un montón de motivos y lo que sea. Lo que necesitan los bancos es que vos pongas esa plata en ellos justamente, que vos ahorres con ellos. ¿Cómo se ahorra? Uno pone la plata, hace un plazo fijo, por ejemplo, y el día de mañana le pagan los intereses y bueno, uno sacó una ganancia, por así decirlo, o perdió en contra de la inflación. El problema es que en un país donde tenés 150% de inflación, ¿cómo haces para ganarle a la inflación? ¿Cómo haces para no querer ir a comprar dólares en vez de poner la plata en el sistema financiero? Necesitas que el plazo fijo sea muy tentador, sea lo suficientemente tentador como para ganar la inflación. El problema es que los plazos fijos en todo el mundo funcionan de una forma muy distinta que en Argentina. En las economías normales, el banco particular, BBVA, alguno más, bueno, Santander, Galicia, te tienen que tentar a vos poner la plata en el banco. Dice, bueno, te ofrezco un plazo fijo, muy tentador. Está bien, vos vas, pones el plazo fijo y ese banco con tu plata la presta intentando sacar un interés mayor. Entonces te devuelve, el día de mañana cuando ya devuelto esos préstamos, te da la plata a vos que te corresponde. Entonces el sistema financiero funciona y hay crédito en la economía. El problema es que en un contexto de 150% de inflación, ¿dónde sacás credibilidad? ¿Cómo haces para que el plazo fijo sea tan tentador como para que la gente quiera poner la plata ahí y no comprar dólares o no comprar otro tipo de activos? Bien, buena pregunta. Esto durante el gobierno de Macri se implementaron las LELIQs, letras de liquidez, creo que es la definición exacta. Las letras de liquidez son instrumentos, como vamos a decirle una letra, un bono, que el Banco Central les da a los bancos particulares con una tasa de interés que pone el Banco Central. Entonces el Banco Central puede jugar con esa tasa de interés y así justamente hacer que sea más tentador el plazo fijo. ¿Qué significa? Que el banco común, el banco privado, en vez de hacer préstamos al sector privado, en vez de
mover la economía, lo que le conviene obviamente poner tu plazo fijo en otro plazo fijo que es con el Banco Central. O sea, literalmente la LELIQ es como un plazo fijo, donde vos tenés tantas LELIQs y esas LELIQs tienen un interés, generan un interés que el Banco Central te va a pagar. ¿Qué pasa? Yo dije que si el Banco Central quería pagar algo tenía que emitir moneda. Entonces si el Banco Central sube la tasa de las LELIQs a un 118%, creo que están ahora, el día de mañana ese 118% se va a pagar con más emisión monetaria, más maquinita. El problema, la gracia es aguantarlo por ahora. Es algo que no tiene sostén, está todo colgando de un hilo, no sé cómo explicarlo de alguna otra forma. El banco privado, los bancos particulares tienen un montón de LELIQs, esos LELIQs generan un interés y ese interés lo tienen que pagar el Banco Central. Cuando el Banco Central pague esas LELIQs va a tener que emitir a la maquinita. Cuando le dé a la maquinita a imprimir billetes, va a haber más inflación. Si hay más inflación, la gente no va a ir a los plazos fijos. Si no va a los plazos fijos, tienen que subir la tasa de interés. Por eso se dice que hay una bola. Hay algo que va creciendo todo el tiempo. Porque entre más sube la inflación, más necesitas de subir la tasa de interés de las LELIQs. Si las LELIQs dan mucho interés de contrapartida, explota la inflación. Es tremendo, es tremendo. Si ustedes me siguieron hasta acá, la verdad es tremendo. Pero hay una bola de las LELIQs. Las LELIQs el día de mañana son inflación futura. Si quieren, déjenlo así, son inflación futura. Volvamos para atrás. El Banco Central tiene un activo, el Banco Central tiene un pasivo. Ese activo tiene que ser igual que el pasivo. Como el activo del Banco Central está sostenido en cosas que no tienen credibilidad y el pasivo del Banco Central está compuesto de billetes que cada vez pierden más valor y de LELIQs que van a generar un pasivo mayor a futuro. Alguien que me explique, por favor, con qué justificación dejamos seguir operando el Banco Central. Porque el Banco Central, ya les digo, tiene que funcionar independientemente. El problema es que el Banco Central hoy en día es rehén del gobierno nacional. No hay forma de explicarlo de otra forma, justamente. Y no se espera un futuro alentador. Si no resolvemos el tema de las LELIQs, que están haciendo una bola de interés cada vez más grande, el Banco Central va a generar una hiperinflación, pero del recontra carajo, o sea, pero mal. Ya lo está haciendo ahora, o sea, ya sé lo que me van a decir. O sea, estamos literalmente en la B absoluta. Pero esto hay que solucionarlo de alguna forma. Hay que asincerar las cuentas y decir, no se mantiene más. Todo esto no se mantiene más. Una de las formas que planteó Massa, creo que en la entrevista con Fantino, dijo, bueno, en 2024-2025 se espera un superávit de exportaciones, que quiere decir que vamos a exportar gas y un montón de recursos y nos van a entrar dólares. Esos dólares van a estar en el Banco Central y como tenemos más dólares, podríamos fortalecer la moneda, porque cambiaría la composición del activo y sacaríamos, por ejemplo, bonos de deuda y los cambiaríamos por dólares. Tiene sentido, está bastante bien. Miren, muchachos, si solamente con un poquito de superávit comercial esto se solucionara, serían las cosas mucho más fáciles. Por eso se está planteando justamente la propuesta de eliminar el Banco Central. Y espero que me hayan seguido hasta acá, les agradezco muchísimo. Les prometo que vamos a seguir haciendo videos de esto. Ya entran en la época de parciales ahora. A lo mejor esté un poquito más ausente, menos constante, pero realmente algo que quiero de corazón es seguir con esto. Ya les digo, estoy totalmente dispuesto a, si alguno de los comentarios no entiende algo o quiere que me profundice más en un tema, lo voy a hacer y se seguirá explicando y aprendiendo y sobre todo entendiendo por qué llegamos al punto donde estamos. Estamos cada vez más cerca de poder entender por qué o cómo se va a hacer una dolarización y eso me pone muy contento. Ya va tercer video que hacemos de este tema y me está gustando un montón averiguar, aprender, explicarlo. Así que nada, termina la outro. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.